Miremos una de las aplicaciones que más utilizamos en cálculo, el crecimiento y decrecimiento de una curvatura dada una función. Para ello utilizaremos como ejemplo esta función g de x, un polinomio igual a x a la 5 menos 3x a la 4 más 0.2x al cuadrado menos 1.3x más 4.5. Determina el intervalo donde la función es creciente o decreciente. Para ello, aquí ya nos están diciendo, mira, utiliza la función solve. Ahora vamos a mirar la utilidad de lo que hemos aprendido en la primera sección. Vamos a definir primero la función g de x a la 5 menos 3 por x a la 4 más 0.2 por x cuadrado menos 1.3 por x. Finalmente tenemos el 4.5. Para mirar si el intervalo de la función es creciente o decreciente, entonces vamos a calcular la primera derivada. Y voy a utilizar la función d mayúscula. Tenemos la primera derivada y aquí nos dan una pequeña solución que debemos utilizar la función solve. Así es que insertemos la siguiente línea para utilizar la función solve. Vale, en el primer espacio pues debe estar la función, en este caso como tenemos aquí la primera derivada y como una inecuación nos dicen si es creciente o decreciente, vamos a preguntarles los que sean mayores que a 0 para ver si la función es creciente, en qué intervalos y por lo tanto ahí será donde la función es positiva. Para este primero tenemos el primer intervalo donde la función es creciente desde menos infinito hasta menos 4.69 y el segundo intervalo donde la función es creciente va de 2.4 al infinito. Vamos a poner la conclusión a esta pregunta. La derivada de la función g de x es positiva en el intervalo menos el infinito al menos 0.469 unión el intervalo abierto desde 2.4 el infinito. Por tanto, la función es creciente. ¿Y dónde será decreciente? Pues en el intervalo que está en medio de estos dos. En esta parte, la función es decreciente en el intervalo. Aquí está estos abiertos, aquí y aquí, por lo tanto va a ir cerrado. Voy a copiar el número, así voy más rapidito. Y este. Perfecto. Siguiente pregunta. Analiza usando la misma solución solve la concavidad de la función. Lo solucionamos haciendo la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada con la función solve, podemos copiar esto que está aquí. Pero acá le tengo que decir en esta parte que sea la segunda derivada de la función g. Vamos a ver entonces, pues al ver el resultado me doy cuenta que aquí por ir más rápido olvidé colocar esto dentro de paréntesis para que me funcionara correctamente. Ahora sí, está esto entre paréntesis, aquí, creo que ahora sí ya vamos bien. Y ahora sí funciona. Miremos siempre los resultados, lo que nos arroja Maple, porque muchas veces nos guía y nos está diciendo, uy, hay algo que está incorrecto. Bien, entonces la función es cóncava hacia arriba, donde la derivada es positiva, es decir, en este primer intervalo, cóncava hacia arriba en este también, y será cóncava hacia abajo de aquí a aquí en el intervalo cerrado. Vamos a incluir el texto. Dentro de la pregunta, la función g de x es cóncava hacia arriba, utilizando el método de la segunda derivada, en el intervalo desde menos 0.1 a 0.1 unión el otro intervalo 1.7 al infinito. Miremos la siguiente parte. Comprueba los resultados haciendo la gráfica de la función g', g' y g2'.
todas utilizando el mismo eje, por lo tanto irá entre paréntesis cuadrados todos los elementos de la primera parte de mi función plot. Entonces, paréntesis cuadrados, la función g. No hemos almacenado estas derivadas, esta ni esta, en ninguna variable. Podemos, antes de hacer este plot, podemos definirlas o copiar cada una de estas instrucciones separadas por comas. Y nos salimos de la reunión de todos esos elementos. Empecemos desde el -5 hasta el 5 y vamos a ir acotando la i de -20 hasta 20. Los colores vamos a controlarlos para saber cuál es cuál, identificar fácilmente en la gráfica. La primera en rojo, la segunda derivada en blue y la tercera derivada en verde. Podemos añadir la leyenda, legend, son 3 elementos que tienen que ir entre paréntesis cuadrados. Es un string, los strings van entre comitas, g de x, g' de x, tiene que ser diferente a esta, no sea que nos salga un error. Y la segunda derivada, entre comitas, g, entonces vamos a utilizar el de los acentos de x. A ver, podemos ver que está bastante amplio. El eje de las i's podría ir desde -10 hasta 10. Y el eje de las x la podríamos hacer desde -2 al 3, quedaría muy justito 3.5. Vemos mucho mejor las formas e identificamos la función, la primera derivada y la segunda derivada. Bien, vamos guardando nuestro archivo porque lo hemos ido modificando.